Oiga, hablemos de emprendimiento, pero hablemos de ese emprendimiento que tiene propósito. ¿Eso qué es? Un emprendimiento que no solo piensa en su producto, sino que piensa en cómo hacerlo de una manera que sea sostenible. O sea, un emprendimiento que busca... Sostenible en el tiempo y sostenible ambientalmente. Pero además en lo social, pero además de eso, que logre contribuir a reducir el impacto del lugar donde está, que ayude a las comunidades que están a su alrededor. Sí que mida su huella de carbono, pero que sea consciente que lo que puede lo puede hacer mejor. Pensar en ese cómo ayuda a que los emprendimientos trasciendan un poco en su capacidad de hacer las cosas. Y esto, mi querida Tata, no es porque sí, por un capricho, por la conciencia de... No, eso tiene muchas razones. Y es que cuando usted va a tocar las puertas de un fondo de inversión, por ejemplo, hay algunos inversionistas que se fijan en que usted sea un emprendimiento sostenible. Hay líneas de crédito que piensan en los emprendimientos verdes o emprendimientos que contribuyen a ese propósito. Hay programas de ayudas de los gobiernos. Esto se los cuento porque se acaba de abrir una iniciativa que es algo así como un centro de pensamiento dedicado precisamente a este mundo, al mundo del emprendimiento, pero sostenible. Estefanía Rubio es precisamente la fundadora de este centro de pensamiento y a su vez la directora ejecutiva de Sustainability. Creo que lo dije bien, Sustainability. Eso es como sostenibilidad, tecnología, puesto en un solo escenario. Estefanía, bienvenida a Blue 4.0, buenas noches. Hola Juan Manuel, Tata, a toda la mesa de trabajo, buenas noches y muchas gracias por este espacio para venirles a contar cómo desde Sustainability estamos transformando el ecosistema de emprendimientos y startups en la región. Ah, pero qué bueno eso. Cuéntenos cuál es la razón de ser de este centro de pensamiento que se crea en Colombia. Bueno, pues yo vengo del mundo de la sostenibilidad y donde estos temas se abordan más desde la gran empresa o desde el gran inversionista y casi que es como la discusión central en cualquier tema empresarial, en cualquier evento, todo el mundo habla de sostenibilidad, pero hace más o menos 1 año y medio empecé a reflexionar por qué estos temas todavía no bajan al ecosistema de startups, porque veo que en el resto de la economía hay casi que una competencia por ser la empresa más sostenible, la que tiene más sellos verdes, la que puede mostrar más al consumidor que es sostenible, pero esto como que no bajaba todavía al ecosistema startup, como que era muy ajeno a lo que se discute en el ecosistema startup. Entonces de ahí surgió esta idea de decir, bueno, pues vamos a crear un esfuerzo para poder aterrizar estas narrativas, este material, estos principios que existen de sostenibilidad, para que también podamos tener startups sostenibles, pero también para que los inversionistas de este ecosistema puedan adoptar prácticas más sostenibles a la hora de invertir. Entonces es como el origen. Déjenme ponerlo en contexto un poco a los oyentes con este tema del emprendimiento sostenible. ¿Por qué una empresa que hoy tiene afugias, o sea, que a duras penas fabrica su producto pues con los costos, las adversidades de hacer empresa, que tribute, que se cayó la página de la DIAN, que el INVIMA dura 20 días, que además no le presto porque pues acaba de nacer, pero pues acabo de nacer, entonces no tengo plata para arrancar? O sea, la cantidad de problemas que puede uno tener haciendo empresa, porque además de hacer un producto, ahora además tiene que pensar en ser sostenible. Bueno, pues mencionabas tú el tema de inversionistas y de acceso a financiación, que creo que además fue uno de los temas que punteó en la encuesta que acaban de mencionar. Ese es uno de los grandes temas y es que el sistema financiero en general, no solo los inversionistas, sino también cuando uno va a pedir un crédito, cada vez más los bancos también se están fijando en qué tanto tienes tú incorporado esto, porque entre más incorporado tengas prácticas de sostenibilidad, entre más entiendas qué es lo que está pidiendo el mercado, qué es lo que está pidiendo la regulación, pues eres menos riesgoso. Eres menos riesgoso para repagar tu crédito si es en un banco, eres menos riesgoso para la inversión del inversionista. Entonces hay un tema de acceso a financiación, pero también hay un tema de acceso al mercado. El mercado está cambiando, los consumidores están pidiendo cosas distintas, hay una nueva ola de consumidores que son los millennials y atrás vienen los centennials que tienen este tema de sostenibilidad muy incorporado. Entonces
quien no lo haga desde que es un emprendimiento chiquitico y espera hacerlo ya cuando sea muy grande, pues ya va a ser muy costoso, ya no te posicionaste en el mercado, ya no eres líder, ya no ganaste, digamos, una ventaja competitiva por hacerlo. Entonces, sí es retador porque, como mencionabas, pues un emprendedor tiene 1000 preocupaciones, pero esto tiene que ver lo más es cómo vuelvo mi empresa más atractiva para el mercado, para la inversión, para mis clientes. En ese caso, ¿qué sería preferible? ¿Que desde el momento de la concepción del emprendimiento se pensara en ser un emprendimiento sostenible o irse acomodando sobre la marcha? La verdad es que es mejor tener esto desde el principio. Yo hablaba con Mercado Libre, que ya pues es lejos de ser un emprendimiento, pero empezó como un emprendimiento, y yo le hacía esa pregunta de en qué momento se vuelve esto relevante, en qué momento el escalamiento de una startup, por ejemplo, empieza esto a ser relevante. Y ellos decían, mire, la realidad es que nosotros nos dimos cuenta de esto muy tarde, cuando ya éramos muy grandes, pero si nos hubieran dicho esto desde el principio, desde que estábamos empezando a crear la empresa, hubiéramos podido acomodar los sistemas y construir todo desde cero con esta base. Cuando ya te das cuenta más adelante, pues tienes que empezar a cambiar procesos, tienes que empezar a cambiar principios, tienes que cambiar la cultura, y eso es costoso porque como seres humanos somos adversos al cambio. Entonces, entre más temprano lo hagas, más puedes sacarle ventajas y menos difícil y menos costoso es hacerlo. En este momento, cuando un emprendimiento quiere crecer, quiere salir de alguna manera, estar presente en nuevos mercados, y es un emprendimiento en esencia sostenible, ¿qué puede lograr? Entonces usted nos dice acceso a inversión. Alguien decía también en algún momento líneas de crédito. ¿De verdad? O sea, los inversionistas dicen, si usted es sostenible, yo le pongo plata, ¿por qué? Digamos que la regulación está aumentando no solo para las empresas, están requiriéndole no solo a las empresas que lo hagan. Entonces el simple hecho de querer ir a otro mercado o incluso operar en este mismo mercado colombiano te va a requerir poder cumplir con eso que la regulación ya empieza a pedir, de queremos que sean empresas, pero que sean empresas que se hagan responsables de los impactos sociales y ambientales que generan. Pero esto está creciendo en el mundo, entonces casi que cualquier país del mundo al que tú vayas a ir, pues va a tener algún tipo de barrera. Entonces hay un tema de crecimiento que tienes que tener en cuenta. Pero esto no es solo para las empresas, sino también para los inversionistas. Entonces, a tu pregunta de por qué lo están haciendo, mucho motivado porque la regulación le está pidiendo al inversionista que tenga esto en cuenta, porque reconoce que estos riesgos de sostenibilidad son también riesgos financieros, pero mucho también es que ellos se están dando cuenta que empresas que tienen esto incorporado desde el núcleo, desde el core del negocio, son empresas que son más resilientes y que se desempeñan mejor en el mercado, en el precio de la acción, en ingresos, que su competencia. Entonces también buscan eso porque les parece mucho más atractivo. ¿Y los colombianos están acogiendo este nuevo enfoque de hacer empresa? Quiero decir, ¿sí están apostando por ser emprendimientos sostenibles o ven eso como un concepto muy lejano? Digamos que el tema está calando muchísimo en el ecosistema empresarial en general. Lo que vemos es que dentro del ecosistema de emprendimientos tecnológicos es donde falta todavía impulsar mucho más este tema. Ya hay muchos que, como tú dices, son creados ya con este objetivo, entonces casi que lo tienen en su ADN, pero lo que queremos es que esto no sea solamente un tema nicho, un tema de esas startups que se crean con el objetivo de generar un impacto, por ejemplo, Cleantech, sino que todas las startups, independientemente de lo que hagan, tengan este tema de responsabilidad, de ética, de que yo me hago responsable y consciente de esos impactos que genero y los gestiono de manera apropiada, independientemente si seas de impacto o no. O sea, que los Rapis, los Uber, los Mercado Libres, que se creen en adelante, todos tengan esto ya desde el núcleo en el momento en que se crea este emprendimiento. Estefanía, ¿y cómo se aprende a ser sostenible? ¿Quién nos enseña? En el caso de los emprendimientos que apenas de pronto están en formación, para que haga parte de su ADN, ¿en dónde se encuentra esto? Esto es precisamente uno de los objetivos que queremos desde Sustainability, porque como les decía yo al principio, yo identifiqué que en el mercado hay infinidad de entrenamientos, materiales, recursos, sobre todo para empresas grandes, para las extractivas, para la industria, estos que generan como estos impactos muy notorios, pero para estos emprendimientos de tecnología no hay mucho. Entonces casi que la razón de ser de Sustainability es poder entrar a sensibilizar y a generar conocimiento en el mercado, pero además tenemos una comunidad que
se llama Better Tech Latam, es una comunidad de fondos de Venture Capital que han dicho, yo sé que esto es muy difícil para el emprendedor, entonces yo como inversionista voy a asumir este rol de bajarle ese conocimiento a todas las startups de mi portafolio y de asegurarme que las startups en las que yo invierto tengan esto. Entonces también hay un rol muy importante del mismo inversionista, decir, yo quiero que esas empresas en las que invierto puedan hacerlo y yo voy a proporcionarles las herramientas y los entrenamientos para que puedan hacerlo. Un emprendimiento hoy que de repente no está tan seguro, que dice, yo creo que estoy haciendo siembra de árboles los fines de semana. Perdóneme que eso suene coloquial, pero es que Tata nos pasa con alguna frecuencia, Estefanía, que usted ve que en las redes sociales las empresas dicen, nos fuimos el sábado a sembrar árboles. Alguien dice, voy a donar a construir una casa el fin de semana para donar tiempo, que son actividades pues que pueden ser valiosas, seguramente. Pero por el otro lado, su empresa es altamente contaminante y no necesariamente la actividad está compensando esa huella de carbono, ese daño ambiental. ¿Cómo puede una empresa determinar si con lo que está haciendo es sostenible o no, como para complementar eso que está planteando la Tata? Porque si bien es cierto que uno puede creer una definición de sostenibilidad, a lo mejor no está tan metida en el ADN de la empresa. Es que lo que mencionas es muy interesante porque como este tema está tan de moda, digamos que el cambio climático está en todas partes, todo el mundo habla de inclusión, de equidad, son temas que son como muy de moda. Hay mucha tendencia de estos emprendimientos de poder decir, yo quiero ser sostenible, yo quiero mostrar que soy sostenible, pero no sé cómo hacerlo, entonces lo más fácil es lo que tú dices. Ir a sembrar árboles o entregar una donación de alguna cosa, y eso es filantropía, que no es que esté mal, sino que no es sostenibilidad por lo que tú dices, porque yo puedo estar entregando kits escolares, pero al mismo tiempo genera un impacto que no lo estoy gestionando de manera apropiada. Entonces aquí lo que tiene que tener muy claro un emprendedor es que lo primero que tiene que hacer es entender para su propio modelo de negocio qué significa ser sostenible, porque dónde están los impactos que está generando, y eso va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, en una empresa como Mercado Libre, ellos dicen, mire, yo sé que mis impactos están, por ejemplo, en los empaques de los envíos que se hacen, generamos muchísimo desperdicio, entonces vamos a ver cómo poder usar cajas reciclables, qué hacemos con esos plásticos que envuelven, también cómo cambian esos carros que usan para hacer las entregas y los vuelven carros eléctricos. Entonces ellos saben que ahí está el impacto, pero el impacto, por ejemplo, de una empresa como Nubank es distinta. Entonces Nubank está muy enfocado en temas de diversidad, en temas de derechos, de inclusión. Dependerá del modelo de negocio. Lo que tiene que hacer el emprendedor es entender para mi negocio dónde está el mayor impacto negativo que genero para poderlo gestionar de manera apropiada y cuál es el impacto positivo que puedo generar para poderlo aprovechar. Entonces, irnos más allá de la filantropía y entenderlo desde el modelo de negocio. En los supermercados nos pasa mucho. Eliminaron las bolsas, pero vas a comprar un artículo y te dan 1 metro de tirilla. Sí. Exacto. Sí, eso es cierto. Deberían empezar por ahí más bien. Ustedes desde el Centro de Pensamiento están, le entendí hace un momento, pensando en ofrecer herramientas para los emprendimientos. Un poco, ¿cuál es la idea de ayudarles a los emprendedores desde allí? Lo que queremos es que Latinoamérica no se quede atrás en esta discusión. Entonces, vemos que mercados como Europa y mercados como Estados Unidos están muy avanzados en estas discusiones y no queremos que nuestros emprendimientos en América Latina se queden atrás en esta discusión. Entonces, esta idea de generar herramientas es poderles decir, mire, esto es la mejor práctica, autoevalúese usted frente a esto, o este es un ejemplo de cómo se hace, utilícelo usted como inspiración para poder hacerlo usted también. Entonces, el objetivo es poder avanzar, poder empujar el ecosistema hacia las mejores prácticas, ofreciéndoles guías como herramientas de autoevaluación, como documentos que documenten buenas prácticas que sirvan de inspiración y otros materiales que les ayuden a ellos a desmenuzar esto que de pronto puede ser tan complejo y tan grande en cosas que sean más prácticas para ellos, para que realmente puedan implementarlo. Y en este momento, ¿ustedes están pensando darle un alcance en la región latinoamericana? Porque veo que es un centro de pensamiento en Latinoamérica. ¿Eso qué significa? ¿Que van a tener un termómetro de lo que está pasando en la región, en nuestros países?
Sí, les mencionaba de hecho que ya tenemos 11 fondos, de los cuales solo un par son colombianos, pero el resto tenemos fondos de México, de Perú, de Ecuador. Entonces lo que queremos es que esto sea una narrativa de América Latina, porque nuestros emprendimientos están viendo cómo se expanden en la región. Entonces, si generamos algo muy localizado para Colombia, pues va a quedar corto. Lo que queremos es cambiar, transformar por completo la manera en la que las startups operan y los fondos de Venture Capital invierten en la región, y para eso estamos tratando de unir todas las piezas del rompecabezas de toda la región. Bueno, muy bien, pues ahí está Estefanía Rubio, fundadora de este centro de pensamiento que es Sustainability. ¿Es como se llama? Sustainability. Sí, correcto. Muy bien. Pues Estefanía, gracias. No, Juan Manuel, Tata de la Mesa, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. A usted, siempre bienvenida. Regresamos en minutos.